Hola grupo, bienvenidos una semana más a la plataforma virtual de la Universidad del Valle y al resumen de su clase de Derecho Constitucional 2 o parte especial. Esta semana vamos a ver nuestra sesión número 5 y vamos a estar hablando un poquito sobre el derecho comparado. ¿Qué es el derecho comparado? Bueno, son las normas que existen en otros ordenamientos jurídicos similares al nuestro y con las cuales podemos establecer un análisis comparativo de nuestras propias normas. ¿Para qué nos sirve el derecho comparado? Bueno, el derecho comparado tiene mucha utilidad. En primer lugar, desde sus orígenes, el derecho tiene una misma base. Y en el derecho nuestro, que parte del romano, herencia del romano, las similitudes son muchas, pero cada país, en base a su soberanía y a la aplicación propia de sus normas dentro del carácter territorial propio del derecho, establece sus propios mecanismos y su propio ordenamiento jurídico que va acorde al avance de su propia sociedad. Y así tenemos que, si bien es cierto, existen muchas similitudes, también hay muchas diferencias con respecto a lo que son las diferentes normativas y con respecto a lo que es la protección de los derechos fundamentales. Para citar ejemplos sencillos y que tenemos a la orden del día, podemos comparar el derecho fundamental costarricense, que por ejemplo ya tiene habilitado como parte de su norma el matrimonio igualitario. En el caso nuestro todavía no lo tenemos. Igualmente podemos citar otro tipo de protecciones fundamentales en temas controversiales, como por ejemplo lo que es el aborto y otros temas similares, únicamente para establecer la comparación. Pero bueno, establecer la comparación de normativa tiene muchos usos. En primer lugar, el poder hacer un análisis más profundo de lo que es el derecho per se. Poder entender cuál es la aplicación de los principios elementales del derecho dentro de lo que es la creación de la norma. Poder entender también cuáles son las diferencias y las similitudes normativas que existen en otros ordenamientos jurídicos próximos y similares. Igualmente, también el derecho comparado forma parte de las fuentes del derecho, es decir, de las fuentes supletorias, cuando no existe, por ejemplo, una fundamentación propia o una fundamentación que nosotros no consideremos muy profunda, nosotros podemos utilizar como ejemplo el derecho comparado y hacer un análisis de la misma situación en un ordenamiento jurídico similar. Así que, como podrán ver, en el estudio del derecho, y por supuesto lo constitucional no está separado de ello, el poder hacer un análisis comparado de la norma es muy importante. Así que este día vamos a hablar un poco sobre lo que son las protecciones constitucionales o las garantías constitucionales que existen en diferentes países con normativa similar a la nuestra. Nos vamos a limitar, por supuesto, por cuestiones de tiempo y de practicidad, únicamente a lo que son los estados miembros de Centroamérica o de lo que es la estructura SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. Entonces, en pantalla, ustedes tienen una tablita que vamos a analizar con mayor profundidad en nuestro próximo encuentro. Tienen una tabla donde están identificados los países de Centroamérica, cuáles son las diferentes leyes que sustentan los diferentes recursos. ¿Cuáles son estos recursos? Los de inconstitucionalidad, los de amparo, los de habeas corpus y aquellos recursos que tienen que ver específicamente con los de control de constitucionalidad. Por ejemplo, en el país de Guatemala existe la ley 276, emitida a través del decreto 186, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad, que es el parangón o la comparación con nuestra ley de justicia constitucional. Esta ley reconoce
dentro de su cuerpo lo que es el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo y el recurso de habeas corpus. En la tablita tienen ustedes cuáles artículos específicos de esa ley son los que sustentan cada uno de esos recursos. Igualmente, en El Salvador existe la ley 2996, que es la ley de procedimientos constitucionales. Sustenta el hecho de que existan recursos constitucionales el artículo 174, párrafo primero de la Constitución. El artículo 174 es el que sustenta la creación de una ley especial sobre recursos y estamos hablando de la ley 2996. ¿Cuáles son los recursos que esta ley de procedimientos constitucionales protege? Está el recurso por inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus y el recurso de solución de controversias entre el órgano ejecutivo y el órgano legislativo del Estado, que forma parte de lo que son los recursos o mecanismos de control constitucional, es decir, de la relación entre los órganos. Honduras, por su lado, en la Constitución Política, en su artículo 316, sustenta la creación de una ley sobre justicia constitucional y esta ley, a su vez, reconoce los recursos de inconstitucionalidad, el de amparo, el de habeas corpus y igualmente la Constitución en su artículo 316 reconoce lo que es los conflictos entre los poderes del Estado y además determina cuáles son las entidades y los órganos para poder solventar o para poder resolver este tipo de recursos. Igualmente, también el artículo 316 de Honduras le da reconocimiento a lo que es el recurso de habeas data, que como vamos nosotros a estudiar y analizar en clases, es un recurso relativamente bastante nuevo, al igual que acá en Nicaragua. Ya llegando al caso nuestro acá en Nicaragua, es el artículo 184 de la Constitución el que da paso a la creación de la Ley de Justicia Constitucional. El recurso de inconstitucionalidad está amparado por el artículo 187 de la Constitución e igualmente está debidamente regulado y desarrollado en la Ley 983. El recurso de amparo está reconocido en el artículo 188 de la Constitución y también está regulado por la Ley 983. El habeas corpus está regulado en la Constitución, en el artículo 189, y por supuesto forma parte de la Ley de Justicia Constitucional. Por otro lado, el artículo 190 de la Constitución le da reconocimiento al habeas data, que como les decía, en el caso de Honduras, también estamos hablando de que es un reconocimiento y un recurso relativamente nuevo. De hecho, acá en Nicaragua todavía no tengo conocimiento de que se haya presentado un recurso de habeas data. Así de nuevo es. Luego, el mismo artículo 190 también reconoce lo que son los conflictos de competencias entre los poderes del Estado. El control de constitucionalidad como mecanismo de control de manera incidental y además reconoce también el conflicto constitucional que se da entre el gobierno central y el gobierno central y otras regiones autónomas del Caribe, que son conflictos muy especiales, muy particulares, igualmente su manejo. Por supuesto, lo vamos a ver más adelante en nuestras materias, cuáles son los presupuestos de cada uno, cuál es la debida regulación y el procedimiento que lleva cada uno, y además vamos a trabajar también en hacer un par de ejercicios de este tipo como parte de nuestras tareas. Bueno, pasamos a el derecho comparado con Costa Rica. En Costa Rica, el artículo 10 de la Constitución es el que sustenta la creación de una ley de jurisdicción constitucional, que es la Ley 7135. Y regula, por supuesto, el recurso de inconstitucionalidad, el recurso de amparo, el recurso de habeas corpus y el recurso de mecanismos constitucionales.
En Panamá, por su lado, es el Código Judicial de la República de Panamá el que sustenta estas cuestiones de los recursos constitucionales y a su vez la Constitución dentro de lo que es su articulado le da reconocimiento a estos recursos. Por ejemplo, el recurso de inconstitucionalidad tiene reconocimiento en los artículos 171 y 206 de la Constitución. El recurso de amparo, por su lado, está reconocido en el artículo 54 de la Constitución. El de habeas corpus en el artículo 23 y el de habeas data en el artículo 44. Nos vamos a República Dominicana y en República Dominicana existe la ley orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Les decía yo de que Guatemala, en un video anterior, de que Guatemala y República Dominicana son los países que cuentan con una corte independiente que se encarga de todos los asuntos constitucionales. La Corte de lo Constitucional de República Dominicana es bastante nueva y data de una reforma constitucional apenas del 2010, es decir, que tiene únicamente 12 años de vida. Bueno, la ley orgánica de este tribunal es la que también contempla cuáles son los recursos constitucionales y por supuesto la Constitución le da un debido reconocimiento. Por ejemplo, al recurso de inconstitucionalidad lo reconoce en su artículo 185. Al recurso de amparo le da reconocimiento en el artículo 72, el de habeas corpus en el artículo 71. En el artículo 70 reconoce el habeas data y en el 185 se refiere al control preventivo de los tratados internacionales. En nuestro próximo encuentro nosotros vamos a hablar un poco largo sobre lo que es esta situación, porque el Tribunal Constitucional de República Dominicana se refiere al tema de los tratados internacionales, pero de manera preventiva. Es decir, en muchos países se opta por declarar tardíamente inconstitucionalidad con respecto a ciertos compromisos o a ciertas normas establecidas en algunos tratados, cuando ese tratado ya entra en vigencia, desconociendo de este modo tanto el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados como todo el proceso de negociación, firma y ratificación que tuvo un debido tratado. Es incongruente definitivamente con las normas del derecho y con las normas del derecho internacional. Por lo tanto, esta prevención la tiene el Tribunal Constitucional de Dominicana, porque para ellos es un requisito que antes de que un tratado se firme, este tenga que pasar por un proceso de revisión previa del Tribunal Constitucional, quien emite una resolución diciendo, ¿verdad?, garantizando que ese tratado que está por firmar el país no contraviene ninguna norma constitucional, lo cual le otorga un importante nivel de garantía al tratado. Igualmente, en el artículo 59 de la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Constitucional prevé lo que tiene que ver con los conflictos de competencia, que forma parte de los controles constitucionales, es decir, de los límites que se establecen a los órganos del Estado. Vamos a ver un poco más ampliamente este cuadrito, vamos a hablar sobre estas diferencias de derecho comparado en nuestra clase y sobre otras temáticas, específicamente sobre lo que es la introducción hacia nuestros propios recursos. Nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro. Las recomendaciones de todas las semanas: lean su material, analicen su material, tomen los apuntes correspondientes y compártanlos en clase para hacer nuestra clase más dinámica y que todos podamos aprender mejor. Nos estamos viendo, grupo.